Hola, buenas. En la clase de hoy vamos a empezar a ver lo que es tipografía, ¿sí? ¿Qué es la tipografía? ¿Qué variables existen? ¿Cómo utilizarlas y correctamente? La tipografía es uno de los elementos principales a la hora de componer una pieza gráfica porque tiene mucha importancia, ya que es la forma, ¿sí?, en la que comunicamos el texto, ¿sí?, de las imágenes, o sea, la forma más importante a través de los caracteres de texto que comunicamos un mensaje, y la forma de estas letras también comunican algo. Así que ahora comparto pantalla. Bueno, entonces tenemos tipografía. ¿Qué es? ¿Cómo usarla? ¿Qué es una tipografía? La, la palabra tipografía, la palabra tipografía proviene de dos términos griegos: tipos, que significa golpe, marca o forma, y grafía, que significa cualidad de escribir. Podemos definir la tipografía como el arte de diseñar las letras. Se denomina así a la disciplina que estudia la representación gráfica de las letras para que el lenguaje escrito sea efectivo. Mm, Toda la familia de caracteres se diseña siguiendo las mismas pautas y estilos. Posteriormente se incluyeron en un archivo contenedor, formato OpenType, Microsoft y Adobe, o TrueType para Apple. Vieron cuando instalamos tipografías, esto quiere decir que se diseñan carácter por carácter y después se las comprime en un formato contenedor, que es este formato que podemos instalar en nuestros dispositivos, los tipos de letra que querramos utilizar, y también vienen los predeterminados, ¿sí?, en los dispositivos. Gracias a estos archivos podemos incluir las tipografías en nuestro catálogo tipográfico, que nos permitirá usarlas desde cualquier programa de edición. Desde cualquier programa de edición de textos o imágenes, o programas de diseño desde nuestro ordenador. Podemos incluir estos diseños de letras en nuestras creatividades y composiciones, sin necesidad de diseñarlas una y otra vez. La gente que crea tipografías, son los tipógrafos, eh, las diseña una única vez y o las ofrece gratis en algunas páginas, es decir, con licencia gratuita, depende para el uso que se le dé, o también se las puede comprar las licencias de estas tipografías y utilizarlas en todo lo que querramos. Personalidad tipográfica. Al igual que ocurre con las formas, los colores o las imágenes, las tipografías también pueden llegar a evocar conceptos o emociones. A esto se le denomina psicología tipográfica o personalidad de la tipografía. La personalidad tipográfica nos puede ayudar a transmitir aún más la identidad visual de la marca. Por ejemplo, si queremos que la empresa se muestre moderna y cercana, podemos recurrir a una tipografía de palo seco. Si quizás la preferimos más tradicional y seria, podemos utilizar una tipografía con serifa, que podría ser una mejor opción. Acá al costado tenemos algunas variaciones tipográficas con serifa, que es la primera,
está en gris clarito, sin serifa, ¿sí? Que se le denomina sans serif, que no tiene la serifa, que es ese palito que tiene al finalizar la letra, y también las laugh serif, que son las egipcias. Entonces, tipos de tipografías, ¿sí? Porque hay muchos tipos de letras que podemos utilizar según las formas que tienen. Sin profundizar demasiado dentro de cada categoría de tipografías, lo cierto es que podemos clasificar a las fuentes tipográficas por su morfología en 4 grandes grupos. Tenemos con serifa, que son las romanas; sin serifa, que son aquellas que se denominan de palo seco. Después tenemos las cursivas, que son ellas que imitan las letras manuscritas, ¿sí? Y después tenemos las decorativas, ¿sí? O display, que también se les dice, que son de exposición, es decir, que son más creativas, sí, pero que tienden a ser menos legibles, que pueden llegar a imitar formas orgánicas y este tipo de cosas. Entonces tenemos con serifa las romanas. Las tipografías con serifa, se denominan romanas, son aquellas que cuentan con remates o terminales, que son esos pequeños adornos o líneas ubicados en los extremos de los trazos de los caracteres, ¿sí? Acá tenemos al costado un ejemplo de lo que sería una tipografía con serifa. Son todas esas tipografías que sus caracteres tienen un remate, es decir, una pequeña línea, ¿sí? Que se denomina serif. Las tipografías serif suelen ser concebidas como serias y tradicionales. Cuentan con un aire académico o institucional. Son tipografías idóneas para párrafos o textos largos, ya que los pequeños terminales o serifas contribuyen a que se cree una línea imaginaria bajo el texto que facilita mucho la lectura a nuestro ojo. Algunos ejemplos de fuentes tipográficas serif son Times New Roman, que es la predeterminada que viene sí, en los dispositivos Windows; Garamond, Boca Antigua; y recordar que dentro de las tipografías con serifa también podemos incluir las tipografías egipcias o slab serif, que como veíamos anteriormente, las egipcias o slab serif son este ejemplo que tenemos acá, un fondo negro, donde la serifa está mucho más remarcada, ¿sí? Es mucho más pronunciada. Esas son las egipcias. Las tipografías con serif, o remates, o tipografías romanas, ¿sí? Son aquellas que se utilizan mucho en textos largos y también en textos físicos, como por ejemplo revistas, libros; sobre todo en libros se utiliza la tipografía con serifa, porque como decía acá, esos pequeños remates dan la sensación de una guía, ¿sí? Que está posada sobre una línea y ayuda mucho a la legibilidad. Es muy funcional a la hora de la legibilidad y aporta mucha seriedad. Entonces se lo utiliza mucho en documentos, en libros, en revistas, sí, en todos estos textos que son largos. También se puede utilizar creativamente. Se utiliza mucho la tipografía con serif, por ejemplo, en títulos de moda, ¿sí? O todo aquello que uno quiera dar la sensación de refinado, ¿sí? Quiera transmitir que su producto es refinado, elegante, ¿sí? Porque eso es lo que transmite la tipografía serif. Algo serio, elegante. eh, entonces se utiliza mucho en este tipo de diseño. Después tenemos también la tipografía sin serifa, ¿sí? Las tipografías sin serifa o de palo seco, que también son llamadas sans serif,
se caracterizan por la ausencia de estos remates y terminales. Se diseñan sin serifas. Sus trazos apenas presentan contraste. Las tipografías sans serif suelen asociarse con la tipografía comercial, ya que ofrecen un resultado muy bueno para la impresión de titulares y poco texto en carteles y en publicidad. Este estilo de fuente evoca modernidad, seguridad, neutralidad y minimalismo. Aunque este tipo de fuente tipográfica no cuente con la línea invisible que consiguen las tipografías serif para los textos largos, es muy recurrida también para textos en pantalla y textos en tamaño pequeño. Gracias precisamente a la ausencia de terminales y remates, esta tipografía puede resultar más legible en los textos de pequeño tamaño que su hermana mayor. Algunos ejemplos de tipografía sans serif son Futura, Helvética, Arial, Gotham o Avenir. Entonces, como dice acá, son tipografías que pueden servir en algunos casos para mucho texto, pero se utilizan mayormente en textos de pantalla, ¿sí? Para textos, para bloques de texto en pantalla o páginas web, ¿sí? Todo esto se utilizan las tipografías sin serifa, porque cumplen su función de legibilidad. Al ser textos para pantallas, son más reducidos que aquellos textos para libros u revistas, ¿sí? Son más reducidos las porciones de texto, entonces se utiliza, eh, es muy funcional utilizar una tipografía sin serifa. Como decíamos, no se usa estrictamente en libros, no se usa estrictamente en formatos físicos como libros o revistas, ya que suelen optar por las con serifa, pero sí se utiliza mucho en formatos para pantallas, ¿sí? Para todo lo que es dispositivos, se utiliza mucho. Se la considera más moderna, ¿sí? Minimalista, porque ya no está tan cargada como la tipografía que tiene serifa. Sí, como decía ahí también, se utiliza mucho para lo que es publicidades, ¿sí? Carteles, eh, titulares, poco texto. Entonces, las tipografías más utilizadas son estas, las con serifa y sin serifa. Estas tipografías, estas dos, son las más funcionales de todas, es decir, porque están creadas, ¿sí? Con ese propósito de aportar legibilidad, ¿sí? De aportar legibilidad, que se lean bien y que todo, digamos, sea funcional en el diseño. Distinto es a las tipografías que vamos a ver ahora, que no se suelen utilizar tanto en texto, sino más bien con un propósito decorativo, ¿sí? Porque son más complejas. Entonces tenemos las tipografías, por ejemplo, manuscritas. Las tipografías manuscritas también se denominan como cursivas o script. Son tipografías que representan o imitan la caligrafía a mano, por lo que en ocasiones también se les puede denominar como tipografías caligráficas. Generalmente, este tipo de tipografías cuenta con una tendencia itálica. Esto quiere decir, tendencia itálica quiere decir que suelen ser tipografías inclinadas, las cursivas, ¿sí? O cursiva. Las letras se ligan entre sí y encontramos curvas más pronunciadas que en las tipografías con serifa o de palo seco. Como se ligan con la caligrafía, cuentan con una personalidad algo más humana y cercana. Algunas tipografías cursivas podrían ser Beckham Script o Parisien. Entonces tenemos estas tipografías que imitan la manuscrita, es decir, a mano alzada, quiere decir, que son estas letras tipo cursiva. eh, pueden denotar también esta sensación de elegante,
de finura, ¿sí? Pero sí son utilizadas más con un propósito estético, ¿sí? No funcional. ¿Por qué? Porque utilizar una gran porción de texto con este tipo de letra dificultaría mucho el tema de legibilidad, de leer bien e inmediatamente reconocer todos los caracteres, sino que tardaríamos más y ya complicar la legibilidad no es funcional. Entonces, este tipo de letras sí se puede utilizar para títulos, para alguna frase corta, ¿sí? Pero no para bloques de texto largos y extensos, ni tampoco mucho para bloques de texto cortos, ¿sí? Puede llegar a servir para escribir una oración, un par de palabras, pero no bloques de texto porque no resulta legible. Eh, Utilizarla hoy por hoy haría que se vea como una carta manuscrita a mano alzada eh, y no resultaría legible con lo que es hoy la actualidad y la modernidad y cómo están diseñadas las tipografías, ¿sí? Entonces, el propósito de esta tipografía es más estético y se puede utilizar, ¿sí? Con estos fines, para títulos, para pequeñas frases o oraciones, ¿sí? Que queramos hacer ver elegante, fina, ¿sí? Tiene ese propósito, también va por ahí la personalidad de las cursivas. Después tenemos las tipografías decorativas o de exposición o tipografías tipo display, ¿sí? Que son todas estas tipografías que tienen formas raras o imitan, no sé, por ejemplo, em, no sé, estas tipografías eh, que imitan la máquina de escribir o las tipografías que imitan el tipo de letras que venían en los videojuegos, ¿sí? Son todas estas eh, tipo de letras creativas, ¿sí? Creativas entre comillas, eh, porque tienen formas, ¿sí? Más, eh, sí, que imitan formas mucho más imaginativas. Eh, ya vuelvo en un ratito, eh, no no sé. Bueno, como decíamos, estas son las tipografías decorativas. También se les denomina como tipografías display. Están consideradas como tipografías divertidas, más desenfadadas, pero pueden transmitir una gran variedad de sensaciones o imitar varias formas. Cuentan con un carácter y una personalidad muy fuerte. Desde el punto de vista de la psicología tipográfica, son transgresoras y contribuyen a llamar más la atención. No obstante, la legibilidad que se puede obtener con este tipo de fuentes es algo más pobre. Dentro de este conjunto de decorativas entrarían las tipografías cuyas características no se ajustan a los tres conjuntos anteriores. Suelen crearse para fines específicos donde la legibilidad no se tiene demasiado en cuenta. Son muy expresivas y suelen contar con atributos más temáticos. Eso sí, definitivamente no son tipografías idóneas para párrafos de texto, pueden llegar a transmitir falta de cuidado o desinterés en el diseño.
Yo les voy a mostrar más ejemplos de este tipo de tipografías. También se las denomina tipografías fantasía, ¿sí? Porque claramente no cumplen con la función de legibilidad. Ahora les voy a compartir pantalla. Y acá podemos ver este tipo de letras, ¿sí? Que tienen formas más de dibujitos o que imitan alguna forma, ¿sí? Estas tipografías se denominan tipografías eh, de exposición, tipo display, ¿sí? Estas son de fantasía, ¿sí? Y se las suele utilizar, eh, sí, para títulos, em, como las manuscritas, pero con mucho más cuidado porque estas tienen mucho menos funcionalidad a la hora, o sea, mucho menos legibilidad, ¿sí? Entonces, definitivamente es únicamente para títulos, ¿sí? Definitivamente únicamente para títulos, no para textos largos, ¿sí? Porque carecen de muchísima legibilidad este tipo de letras. Ahora les vuelvo a compartir el Power. Bueno, después, ¿qué es una familia tipográfica? Una familia tipográfica es un conjunto de caracteres alfabéticos, ¿no? Que cuentan con características comunes en su estructura y en su estilo. Esto nos permite identificarlas como una misma familia. Los miembros que integran una misma familia tipográfica se parecen entre sí, pero cuentan con algunos rasgos propios como variaciones de peso, inclinación y proporción. Esto lo vamos a aclarar en la siguiente filmina, ¿sí? Existe multitud de familias tipográficas. Originalmente surgieron con la creación de la imprenta, pero otras han ido apareciendo como resultado de la digitalización de todo el proceso de diseño de tipografía. Por ejemplo, las familias como Gotham, Futura o Swift. Entonces, las familias tipográficas, a la hora de componer, ¿sí?, una pieza gráfica, tenemos que considerar no utilizar, ¿sí?, no utilizar más de dos tipos de familias tipográficas o no más de dos tipos de letras, máximo tres, ¿sí? Porque utilizar abundante tipo de letras confunde la coherencia del diseño, entonces lo importante es utilizar, como decíamos, dos o máximo tres. Dos, una para titulares, una para bloques de texto, ¿sí? Y podemos utilizar otra más que creamos necesaria, si es sumamente necesario. ¿Qué hacen en realidad los diseñadores? Los diseñadores, para tener una gran variedad de estilos tipográficos y no elegir distintos tipos de letras, eligen una familia tipográfica. Una familia tipográfica tiene un montón de variaciones, ¿sí?, de la misma tipografía, pero con distinto peso, con con distinta inclinación, o sea, tenemos con distinto peso, de forma inclinada, que sería así, la versión itálica, y la tenemos en un peso grande, ¿sí? Como sería el black, se le denomina el black o negrita, hasta un peso super light, ¿sí? Que sería súper finita. Entonces, al seleccionar una familia tipográfica para nuestros diseños, nos aseguramos tener una gran variedad, ¿sí?, una gran variedad de fuentes tipográficas que son de la misma familia, por ende, son eh, súper similares, tienen la misma estructura
y le dan coherencia y unidad a nuestro diseño porque siguen dentro de una misma familia, ¿sí? Entonces no tenemos distintos tipos de letras, sino que tenemos una variedad de del mismo tipo de letra. Entonces es mucho más recomendable utilizar una familia tipográfica o a la hora de utilizar un tipo de letra, ¿sí? Que tenga varias eh, eh, variedades, por así decir, de peso, de inclinación, de proporción, para que podamos utilizar la misma tipografía de diferentes formas. Esto es lo más correcto a la hora de diseñar. Entonces tenemos las variables tipográficas. Las variables tipográficas son las opciones que podemos encontrar dentro de una misma familia tipográfica. Son modificaciones de la morfología, es decir, de la forma de la tipografía. Actúan sobre el grosor, que sería el tono del trazo, el ancho o la proporción del carácter y la inclinación del eje vertical de los caracteres de una misma familia tipográfica. Gracias a estas variables tipográficas vamos a poder establecer una jerarquía visual en nuestras composiciones y también nos van a ayudar a satisfacer las necesidades que nos pueden surgir a la hora de comunicarnos visualmente con tipografías. Estas variables tipográficas son peso, proporción e inclinación. El peso como variable tipográfica, ¿sí? La variable de peso, denominada también como variable de grosor o tono, afecta directamente el trazo de los caracteres. Se modifica la relación entre el ancho del trazo y los espacios vacíos dentro de cada signo tipográfico. La tipografía bold o negrita presenta un grosor de trazo mayor, mientras que la tipografía light presenta un grosor del trazo menor. Entonces, acá tenemos un ejemplo al lado derecho, ¿sí? De cómo suelen ser las familias tipográficas. Cuando nosotros descargamos una familia tipográfica, suelen tener un montón de variedades dentro, pero sobre todo está la variable de peso, ¿sí? Que vamos desde una tipografía súper finita hacia una tipografía súper gruesa. Entonces, ¿qué? Esta tipografía nos puede servir tanto para el texto como para los titulares en su versión gruesa, ¿sí? Entonces, podemos aprovechar mucho mejor utilizar una sola familia tipográfica, o sea, aprovechar este hecho de no utilizar tantos recursos, sino que esos recursos sean funcionales eh, a todo lo que vamos a querer hacer. Después tenemos la variable tipográfica, que es la proporción. La variable de ancho y proporción afecta directamente a la estructura de los caracteres. Hace referencia a la modificación del ancho de la letra. En principio, el trazo no varía. Las tipografías condensadas o expandidas son tipografías que han sido diseñadas desde cero, al igual que las regulares, es decir, al igual que las normales. Por eso tampoco debemos deformar la escala de nuestras tipografías si necesitamos condensadas y expandidas. Ten en cuenta que la variación del tamaño en sentido vertical no se considera como una variable tipográfica, ya que se corresponde con una simple modificación del cuerpo tipográfico. Entonces tenemos acá al costado un ejemplo de lo que sería una tipografía condensada, regular, que es la versión normal de la tipografía, y la expandida. La condensada quiere decir que las letras están mucho más, ¿sí?, juntas entre sí y son levemente más alargadas, levemente. Tienen la sensación, ¿sí?, como si estuvieran apretadas entre sí. Esto claramente nos sirve a la hora de texto en sí, ¿sí? Porque es mejor que sea regular la tipografía, pero sí se utiliza mucho en titulares, ¿sí? En títulos o para frases también, en oraciones.
Después tenemos la expandida, ¿sí? Que se utiliza, es decir, que está como, da una sensación de como si estuviera ensanchada la tipografía, ¿sí? Eh, y como si estuviera más espaciada entre sí. Esa es la expandida. Lo que dice acá es que en las familias tipográficas, cuando son amplias, vienen incluidas estas variables, condensada y expandida, ¿sí? Lo que no hay que hacer con una tipografía es modificarla nosotros mismos, digamos, su ancho o su alto, ¿sí? Eh, porque la deformamos y deja de cumplir la función con la que fue diseñada, ¿sí? Deja de ser funcional, deja de ser legible si nosotros modificamos esa forma a libre gusto. ¿Qué sucede? Se- Uno suele muchas veces estirar, o sea, en Word, en Canva, en cualquier software que utilicen una letra, suelen estirarla, ¿sí? O ensancharla o estirarla en vertical a la letra. Eso no se hace. Eso está mal, porque ya vienen letras diseñadas más anchas o más estiradas verticalmente o más condensadas, que sería la palabra correcta. Ya vienen tipografías diseñadas así, que las diseñó gente que sabe, y que con todas las estructuras, respetando todo lo que tiene que respetar una tipografía y cumpliendo funciones de legibilidad. Entonces, nosotros estirarlos o deformar, porque significa esto, cuando nosotros estiramos o ensanchamos algo a propio gusto, lo estamos deformando de su versión original, ¿sí? Entonces, no debemos deformar las tipografías porque hay familias tipográficas que ya incluyen este tipo de estilo tipográfico, que son las condensadas y las expandidas, ¿sí? Que ya incluyen este tipo de proporciones dentro de la familia tipográfica. Entonces, mientras, eh, mientras más amplia sea la familia tipográfica, más variedades vamos a tener, no solo de peso, sino también de proporción, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta de elegir una tipografía, una que tenga muchas variables de peso, de proporción, ¿sí? Y también que tenga variables de inclinación, que es la que vamos a ver ahora. La variable de inclinación. La variable tipográfica de inclinación modifica el eje de los caracteres, hace referencia al ángulo de inclinación de la tipografía, cambia la estructura y se altera el ritmo. La inclinación del eje vertical puede variar según el diseño de la familia tipográfica, pero generalmente se encuentra entre los 8 y los 16 grados de inclinación. Dentro de la variable tipográfica de inclinación, vamos a poder reconocer dos tipos: las oblicuas y las itálicas. Las tipografías con variable oblicua cuentan con la misma morfología que la tipografía regular, tan solo cuenta con el eje inclinado. En cambio, las tipografías con variable itálica presentan además una morfología propia con algunas reminiscencias a la caligrafía. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De lo que sería itálica y oblicua, ¿sí? Podemos ver sus variables normales del lado izquierdo y del lado derecho. En la parte de arriba tenemos un ejemplo de la Garamond itálica, es decir, casi como imitando la tipografía cursiva, ¿sí? Y después tenemos la oblicua, que sería básicamente que la tipografía normal se dispone en un eje oblicuo. Su forma no cambia. En cambio, en la itálica sí cambia la forma. Un poco cambia. Estas tipografías se suelen utilizar también para títulos o para resaltar textos, ¿sí? ¿Vieron cuando se escriben citas de autores, por ejemplo? Usualmente utilizamos una tipografía itálica o oblicua, ¿sí? Para resaltar el texto. Tiene la misma función tanto en títulos como en bloques de texto.
¿sí? Pero no se recomienda tampoco usarla enteramente todo un texto oblicuo o itálico porque pierde un poco la legibilidad. Entonces, esta es la última variable tipográfica. Existen muchas más, pero estas son las más generales, ¿sí? Y ahora les voy a compartir videos, ¿sí? Donde explican cómo usar las tipografías, para qué sirven, que son más didácticos. Ya comparto la pantalla. Tipografía. La tipografía está donde quiera que mires, en los libros que lees, en los sitios web que visitas, incluso en tu vida cotidiana. Señales de tránsito, en letreros y empaques de productos. Sencillamente la tipografía es el estilo o la apariencia del texto. También puede referirse al arte de trabajar con él. Algo que probablemente hagas todo el tiempo si creas documentos u otros proyectos para ti, tu trabajo o tu escuela. Puede ser intimidante, pero al final es más fácil de lo que parece. Solo necesitas saber un poco sobre el tema para marcar una diferencia en las cosas que haces diariamente. Veamos primero algunos tipos comunes de fuentes y lo que necesitas saber sobre ellas. Las fuentes de serif tienen pequeños trazos llamados serifas, pegados en la parte principal de la letra. Por su aspecto clásico, son una buena opción para proyectos más tradicionales. También son comunes en publicaciones impresas como revistas y periódicos. Las fuentes sans serif no tienen ese trazo extra, de ahí el nombre, que en francés significa sin serifas. Este estilo es considerado más limpio y moderno. Además, es más fácil de leer en las pantallas de los computadores, los teléfonos inteligentes y las tabletas. Las tipografías de visualización tienen muchos estilos, como cursiva, negrita, mayúscula y fuente de lujo. Este tipo de letras suelen utilizarse para textos pequeños debido a su naturaleza decorativa. Por ejemplo, títulos encabezados y diseños gráficos complejos. En cierto modo, las fuentes tienen su propio idioma y van más allá de estar puestas en una página o un lugar, ya que pueden ser casuales, neutrales, exóticas o gráficas. Por eso es importante que pienses en tu mensaje y elijas una fuente que se ajuste a él. Algunas tipografías vienen con otras características como la fuente Comic Sans, Curls, Papyrus, etc. No hay nada de malo con ellas, pero tienen la reputación de estar pasadas de moda y sobreutilizadas. Si las quieres usar, piénsalo 2 veces y considera buscar otra opción. Hay muchas fuentes con apariencias similares y tienen menos probabilidades de desviar tu mensaje. Al decidir qué fuentes usar, menos es más. Es decir, es mejor limitarse a 1 o 2 fuentes por proyecto. Por ejemplo, si necesitas más contraste, intenta repetir tus fuentes en un tamaño, peso o estilo diferente. Este truco es bueno para crear combinaciones interesantes y funcionales. Probablemente has escuchado el dicho, los opuestos se atraen. Bueno, lo mismo pasa con las fuentes. Puedes combinar tipos de letra diferentes pero complementarias, como sans serif con serif, corta con alta, o decorativas con simples. Esto puede parecer extraño, pero tranquilo. Mira otros diseños para inspirarte y ponerlo en práctica. Tal vez hayas escuchado términos como jerarquía, interlineado, espaciado e interletraje. Para algunos con más experiencia, estos conceptos son esenciales al diseñar algo. Pero como principiante, no es necesario que sepas todo sobre estos. Aunque no está de más que los tengas presentes en tu trabajo y cuando hables de diseño.
La jerarquía es utilizada para guiar el ojo del lector a lo más importante. En otras palabras, le muestra dónde comenzar y a dónde ir, usando diferentes niveles de énfasis. Establecer una jerarquía es simple. Decide qué recursos quieres que el lector note primero y luego haz que se destaquen. Los elementos más importantes suelen ser más grandes, más gruesos o diferentes de alguna manera. Recuerda que es mejor mantener una forma sencilla y usar solo algunos estilos complementarios. El interlineado es el área entre las líneas de texto, también conocido como espacio vertical. Si no estás seguro de cuánta distancia debes dejar, no te preocupes. El valor predeterminado usualmente es el correcto. El objetivo es hacer que tu texto sea cómodo de leer. Mucho o muy poco espacio puede hacer que sea molesto para el lector. El espaciado es la distancia general entre los caracteres o letras. La mayoría de los programas permiten reducir o aumentar esto según tus necesidades. En algunos diseños puedes ajustar el espacio para crear cierto efecto. También puede ayudarte a entender y arreglar las fuentes que están mal espaciadas. El interletraje es el espacio entre letras específicas. A diferencia del espaciado, cambia en el transcurso de la palabra porque cada letra encaja diferente. Algunas fuentes tienen mal interletraje, lo que hace que las letras se vean mal espaciadas. Si utilizas una fuente que tenga esto, es mejor elegir otra. Un texto bien diseñado puede significar la diferencia entre un proyecto ordinario y un proyecto extraordinario, incluso si estás comenzando en el diseño. Todo lo que necesitas es interesarte en la tipografía. Así serás más eficiente y podrás hacer mejor tu trabajo. Texto al mensaje. Contexto al mensaje. La tipografía es todo un mundo, empezando por su clasificación, serif, sans serif, 2 por las familias tipográficas, romana antigua, romana de transición, romana moderna, egipcia, gothic, geométrica, humanística, manuscrita, decorativa, y 3 por sus variables. Las tipografías nos han ayudado a comunicar, persuadir y reforzar ideas presentadas con palabras. El mensaje mantiene su propia esencia, pero la forma en que se expresa tiene un valor importante dentro de la comunicación. Cada una refleja un contexto distinto. Lo interesante es que también podemos intervenir las tipografías, desde el interior hasta el exterior. La elección, modificación y variables deben ser estratégicamente pensadas y ejecutadas. De esta manera, tendremos soluciones más creativas, precisas y coherentes en relación al mensaje. Mensaje claro y en armonía. Cuando diseñamos muchas Mensaje claro y en armonía. Cuando diseñamos, muchas veces queremos resaltar un texto o palabra, por lo que elegimos las letras mayúsculas para destacar y darle importancia a este elemento. Sin embargo, existen otros recursos que nos ayudarán a destacar de una manera más atractiva esa palabra. Podemos cambiar de peso, cambiar de tamaño y podemos cambiar de composición y diagramación. El recurso de la mayúscula es bastante usado como punto de partida,
pero existen otras formas para no interferir con la armonía del diseño. Así, habremos resaltado nuestra palabra con legibilidad y armonía. Bueno, em, no. Bueno, esos eran los videos que me parecían que explicaban mucho mejor los conceptos. Siempre quedan, no los paso a los videos porque quedan grabados en la clase que se sube a la plataforma en YouTube, donde los pueden ver en las clases grabadas. Eh, Solo un alumno presentó el trabajo práctico, que fue Fede, y sí vi tu mensaje, Fede, donde me consultabas qué corrección te podía hacer, pero las correcciones únicamente las puedo hacer en el horario de clase, que es el tiempo que dispongo para la clase, digamos. Em, si querés, te hago las correcciones ahora y vos querés. Obviamente dejo de grabar y hablamos juntos. Sé que no tenés micrófono, pero podemos hablar por el chat y te digo lo que podrías corregir de la imagen que hiciste. Bueno, en fin, es- cierro la clase para los demás que la ven grabada y ahora te doy las correcciones, Fede. Bueno, la clase que viene, bueno, vamos a seguir viendo material. Es importante que todos presenten el trabajo práctico para ver que están aprendiendo los conceptos, ¿sí? Porque hay más gente que está cursando, pero nadie presentó los trabajos. Sepan eso, que los podemos corregir durante el horario de clases, que no tengo problema. Eh, pero sí, durante el horario de clases, la gente que tenga dudas, ¿sí? Para enviar el trabajo. Bueno, ahora finaliza la grabación y te hago las correcciones, Fede.